Bienvenidos, nos encontramos con el doctor Antonio Gagliardo, con quien vamos a iniciar una serie de entrevistas, una serie de podcasts, una serie de revisiones que vamos a efectuar sobre la realidad política, económica, la realidad legal del país. Bienvenido, Antonio, gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de este portal digital Cascabel, que además es una revista con 48 años de existencia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Alberto. Para mí es un honor estar en la primer programa de este medio digital de televisión. Para mí es un altísimo honor, en verdad. Una trayectoria que tiene Cascabel en su revista y ahora con su medio digital de televisión. Nos ha parecido un momento apropiado salir al aire por las circunstancias políticas que rodean el ambiente. Tenemos presidente recién posesionado hace unos pocos días, que ya enfrenta varios problemas, tanto de política en interior de su partido, en interior de su agrupación. Y tenemos también problemas que se nos presentan ya no derivados solamente de la política partidista o de la situación coyuntural, sino problemas que se ven de fondo en el tema constitucional, en el tema legal, en la praxis jurídica realmente. Usted, Antonio, como constitucionalista que es, ¿cómo ve los escollos que se han presentado? Uno, el tema de la vicepresidente que realmente no tiene una labor asignada, sino que se le debe asignar una labor. ¿Eso se presta para el desgobierno político de un país? ¿Cree usted que se debería reformar la Constitución en ese sentido? ¿O simple y llanamente manejárselo siempre desde el punto de vista político? Bueno, yo creo que en efecto el vicepresidente o vicepresidente de la República debe tener ciertas asignaciones determinadas en la ley, en la Constitución, y aparte las que le delega el presidente. Pero no puede ser solamente lo que le delega el presidente. Es decir, solamente si el presidente dice solamente puede hacer esto y nada más, solo eso puede hacer. Entonces, por ley debe tener cierto espectro de actividades y aparte la que el presidente dice. Ahora, por ejemplo, vemos este conflicto que hay entre el presidente y la vicepresidenta, y el presidente dice, bueno, la única misión que tiene es que te vayas al otro lado de la tierra a un conflicto externo, ¿no? En la guerra entre Israel y el grupo Hamas, ¿no? Entonces, también se puede prestar para este tipo de situaciones. Desterrar prácticamente a la vicepresidenta de la República. Eso genera un conflicto político, coyunturalmente grave, problemático, por lo menos crea un disgusto, o aparentemente no genera ninguna condición de peligro para el presidente, pero le da la oportunidad a la vicepresidenta para que genere condiciones de tipo político. Me parece muy oportuna su observación, Antonio, de que se le dé específicamente constitucionalmente, o sea que tendríamos que entrar a un proceso de revisión de la Constitución. Claro, revisión de la Constitución para ver cuáles son las funciones del vicepresidente, porque no puede ser solamente una sola de reemplazar al presidente cuando cesen sus funciones definitivamente o provisionalmente. Se convierte, como dijo alguien una vez, un conspirador a sueldo, porque está ahí con las barbas en remojo esperando a que pase algo con el presidente para subir el de vicepresidente al vicepresidente, lo cual tampoco es correcto. Mérito de Velasco Ibarra haberlo señalado. Brincándonos de tema, tenemos de que se ha criticado mucho el convenio que se ha hecho a nivel legislativo, en el que evidentemente el presidente no ha metido las manos públicamente, aunque sabemos de que su grupo tiene que haberlo hecho bajo su égida, bajo su autorización, bajo su conducción. ¿Usted piensa de que, como es en algunos países europeos, que los convenios o los acuerdos que se realicen entre algunos grupos, entre algunas agrupaciones políticas de las asambleas, de los congresos, deben de ser más publicitados, deben ser hechos bajo una norma jurídica específica, o dejar que la política regule netamente esos acuerdos, esos pactos? Bueno, siempre los pactos y estas situaciones de gobernabilidad deben ser públicas, deben ser transparentes, que el Estado, los ciudadanos sepamos por qué se han unido, que buscan en conjunto, qué va a ceder el uno y qué va a hacer el otro, que no hayan cuestiones escondidas. Yo creo que lo peor que puede pasar es que los ciudadanos no sepamos que de repente hay temas ocultos ahí
temas que solamente lo saben ellos y nadie más, y que en un momento determinado va a llegar. Eso no es correcto. Entonces, en efecto, en Europa, cuando hay estos acuerdos de gobernabilidad, son públicos. Es decir, bueno, el acuerdo incluye solo esto, esto y esto, nada más, sin importar después que podamos tener discrepancias en otros aspectos. Entonces, aquí vemos que se han unido y ya tienen discrepancias, no están de acuerdo, por ejemplo, con el juicio político de la fiscal general, ya han dicho que van a hacer observaciones sobre el tema, ahora los de Revolución Ciudadana, de las reformas tributarias que quieren mandar. O sea, estamos viendo que ese pacto no está tan sólido que digamos. Vemos qué va a pasar en las próximas fechas. Ya inclusive hay ciertas críticas desde ¿cómo se llama? Rafael Correa, el presidente de la República, cuando están supuestamente coligados, que están en una especie de pacto, ¿no? Y también diferencia entre el Partido Social Cristiano con Revolución Ciudadana, que son parte del pacto. Entonces es una situación que veamos qué va a pasar, pero lo mejor que tiene que recibir el país es que estén tranquilos, que gobiernen para el Ecuador, que gobiernen para la gente necesitada, no para sus intereses personales. Eso no es correcto. Si miramos desde la altura del año 2023 al último año que estuvo ejerciendo la presidencia Rafael Correa, estamos hablando del año 2017, si mal no recuerdo, ¿usted cree que ya en este momento la historia del Ecuador puede comenzar a determinar la realidad del gobierno de Correa, del paso de Correa por el gobierno y de todo el entorno político que él armó? Bueno, el tema de Correa es un tema tan álgido de que hay un 40%, 30 y pico por ciento de personas que creen ciegamente en él y hay un 60% que no quieren saber nada de él. Entonces, siempre cuando se haga una especie de análisis de cómo fue ese gobierno, habrán los que digan que está bien, ese 30, 40%, y habrán un 60% que digan que está pésimo, que no sirve para nada. Entonces la historia tendrá que juzgar. Eso no se determina de manera inmediata, sino con la posteridad. Hasta qué punto un gobierno fue bueno. Por ejemplo, hoy por ejemplo, a Eloy Alfaro, en su tiempo dijeron tantas cosas que hasta lo arrastraron, lo quemaron y lo mataron. Y ahora se le reconoce que fue el mejor presidente en una encuesta del país. Habrá que ver a Correa en un futuro qué determinación se dará, si fue un buen gobierno, fue un mal gobierno, fue un gobierno intermedio, ¿no? Ahora, por ejemplo, se reconocen méritos de anteriores presidentes como Borja o como Flores Cordero en ciertos ámbitos, ¿no? Pero eso pasó después. Veamos cuándo se podrá analizar. La historia todavía no ha madurado para poder determinar. No, y también por las confrontaciones, además, que sigue siendo un actor político. Un actor político que amenaza, un actor político que puede regresar en cualquier momento. Entonces, bajo esa circunstancia, jamás muchos medios de comunicación que lo odian, que fueron perseguidos por él, nunca van a hablar bien de él. Entonces aquí viene una situación de a quién le hacemos caso en los medios de comunicación, líderes políticos que no lo quieren, empresarios. Entonces no va a haber siempre una objetividad, ¿no? Entonces será la historia en el futuro que determinará su gobierno. La política manifestada por Noboa cuando estuvo de candidato, antes de ser presidente, él manifestó una política pro, no en contra. Él no se puso ni en contra del correísmo ni en contra del anticorreísmo. Él se puso en una política pro, al menos así se presentó. ¿Usted cree que ese es el principio del quebrantamiento de la tradicionalidad en la política ecuatoriana? Bueno, me parece positivo, o sea, debemos unirnos todos. Ya. Ojalá sea el cambio de la forma de hacer política. Aquí viene el uno, el enemigo del otro, se persiguen, esto es puras persecuciones del grupo que llega a los que salieron, es terrible. Entonces, yo creo que Noboa lamentablemente tiene un año y medio, un año, algo más, pocos meses de gobierno, pero creo que ha hecho lo correcto, de no estar en estos enfrentamientos que al país no le conviene. O sea, debemos entender que estos grupos representan grupos importantes de la ciudadanía que están de acuerdo de manera acertada o equivocada con ciertos líderes políticos, pero tienen su peso. Revolución Ciudadana tiene una gran cantidad de asambleístas, los ciudadanos también, el gobierno tiene otra parte y así otros grupos políticos. Entonces lo mejor es unirse todos, buscando en qué están de acuerdo para beneficio del país. El tema de la seguridad y el tema económico es gravísimo, es gravísimo. La ciudadanía no puede esperar más. Entonces yo creo que ha hecho lo correcto el presidente de unir a las fuerzas políticas más importantes del país para lograr una gobernabilidad, aprobación de leyes. Porque también ponerse a hablar con grupos minoritarios es un problema. Sabemos cómo es la asamblea, que un voto, no, yo doy mi voto, pero me dan esto, me dan aquello, lo de allá. A veces un voto ha significado ser presidente de la asamblea, tener ministerios, tener tantas cosas, por el toma y daca, que eso debe acabar también en el país.
país. De aquí me asalta otra pregunta. Usted, como estudioso de la ley de la Constitución, ¿cómo calificaría la figura constitucional de la muerte cruzada, mal llamada muerte cruzada, ya que la hemos aplicado? ¿Usted cree que realmente tiene visos positivos dentro de la estructura constitucional del país, o debe reformársela en alguna parte o eliminársela? No, yo creo que debe continuar, pero debe ser mejor regulada. Con lo que ocurrió, hubo muchos vacíos legales en cómo actuar. Se hizo camino al andar de una manera, podríamos decir, quizás no tan legal, pero la muerte cruzada sí es buena. ¿Por qué? Porque significa que el presidente necesita gobernar, y si la asamblea le torpedea todo, le hace contra todo, atenta contra inclusive un plan de gobierno, lo más normal es hacer lo que hizo Lasso. Entonces, en esto va a servir en un futuro que los asambleístas van a decir, ¿sabes qué? Mejor bajemos un poco la calentura, pensemos en el país, porque me voy a mi casa y si quiero volver, tengo que volver a hacer campaña y quizás no quede. Algunos no quedaron. El expresidente de la asamblea no quedó, Saquicela. No quedó, se lanzó y no quedó. Y así algunos. Entonces yo creo que esto que sirvió, que tuvo, podríamos decir, a última hora la mano dura del presidente de hacerlo, el expresidente Lasso, va a servir como un antecedente de cuando hayan estas fricciones y problemas, el presidente diga, bueno, yo me voy a la muerte cruzada. Entonces los asambleístas van a decir, ¿sabes qué? Ya no es una amenaza, puede ser una realidad. Mejor trabajemos en bienestar del país y dejémonos de pugnas internas y luchas de poder, que eso es lo que tanto daño ha hecho al país, porque piensa más en sus agendas personales, políticas propias, y no en el bienestar del país. En el campo penal, para resaltar una de las acciones que acaba de realizar el presidente Noboa en cumplimiento de su promesa de campaña, eliminó el umbral de tenencia o de portabilidad de drogas. ¿Usted qué opina, ya que usted es un profesional en el área penal? Bueno, que se satanizó esa tabla de drogas. Es más, yo cuando fui fiscal hace muchos años atrás, se sancionaba penalmente a los que eran drogadictos, con 2 años de cárcel. Alguien caía preso, decía, soy drogadicto, y le ponían 2 años de cárcel. Después vino el Tribunal de Garantías Constitucionales y declaró inconstitucional, y después la Constitución hizo esa sanción penal, y se dijo, ellos son un problema de salud pública. Pero que hay un problema de que los narcos dijeron, bueno, ahora andemos con estas cantidades mínimas para no ser traficantes, sino consumidores. Pero viene el tema de la confusión de medios, el odio, la situación ya de cuestiones políticas. Una persona puede tener una mínima cantidad, pero si la está vendiendo es un traficante y debe ser sancionado como traficante. Entonces, hay una escala donde dice que es lo mínimo que debe cargar, es para que el que es consumidor sepa que no puede andar con 1 kilo de droga. Pues no puede decir, me compré 1 kilo de promoción. Estaba promoción, ahora por el Black Friday me la dieron al 70% de descuento, y ando con 1 kilo de droga, pues no, y soy consumidor. Entonces, eso no cabía. Entonces, yo creo que ahí es un tema técnico-jurídico, pero lo han hecho políticos, que rompen, que las tablas, o sea, lo hicieron político el tema, cuando es un tema técnico-jurídico. Hoy vi declaración del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que dice que fue un error eliminar la tabla. Y así, mayoría, yo también me uno de eso, muchos juristas estamos en la consideración de que fue un error. No resuelve el problema. Más bien el Estado, y con eso termino, debe gastar dinero, invertir dinero en lo que decomisan tanta droga, en centros de atención a la gente que es drogadicta, en rehabilitarlos, en apoyarlos. Eso no hay. No hay una cultura. Aquí el drogadicto tiene que ver cómo se cura, cuando lo que hay que buscar es darle un apoyo para que salga de ese submundo de las drogas y controlar la venta y el tráfico de drogas. Plantea el enjuiciamiento del Consejo de la Judicatura. ¿Usted cree que se justificaría el enjuiciamiento político del Consejo de la Judicatura? Sí, yo sí creo, porque están enjuiciados penalmente, han cometido muchos errores, están dedicados a, por ejemplo, el presidente tiene una forma de hablar, ese señor está medio deschavetado, disculpe el término. Yo no sé cómo llegó a ser juez y presidente del Consejo de la Judicatura. Esa maldad nos creó la Corte Nacional de Justicia, que inclusive ya le ha quitado todo el respaldo. Entonces no pueden estar personas que están cuestionadas moral, éticamente y hasta mentalmente. Pero habrá que ver, hay los juegos de intereses políticos, quizás el grupo mayoritario los defiende y no sale. Lo que pasó la vez pasada es que se salvaron de un juicio político. Entonces ahí hay grabaciones de cómo hacen, ¿cómo se llama?, para interceder por ciertos juicios en la corte, y a tráfico de influencia, y de eso hay un juicio penal. Y fueron llamados a juicio y salieron 2 vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces yo sí creo que este consejo por el bien del país debería salir. Es una vergüenza. Se habla mucho de
que se requiere una reorganización urgente del sistema judicial. ¿Usted coincidiría con esa idea y cómo se lo debería de hacer? Sí, yo sí creo que en la función judicial debe haber una reorganización profunda en donde queden los buenos jueces, que sí los hay. Sí hay buenos jueces. ¿Cómo calificarlos? Ya, calificarlos por tema de quejas, su patrimonio, producción de sentencias, calidad de sentencias, cursos, preparación, etcétera. Son muchas aristas que servirían y deben ser órganos totalmente externos a la función judicial, porque si son del Consejo de Judicatura va a poner a los que son amigos de ellos, a los que le hacen los favores, y el que no me hizo un favor lo persigo, lo voto, en fin. Entonces deben ser órganos externos, tener inclusive alguna representación internacional, expresidentes de la Corte Nacional de Justicia, exfiscales generales del Estado, ya personas que no tengan compromiso político con nadie, que sean objetivos. ¿Por qué? Porque ahí hay personas que no pueden seguir. Así como hay buenos jueces, hay otros que da vergüenza. No pueden estar. Hay gente prácticamente mafiosos de la justicia, mercaderes de la justicia, gente ignorante con un desconocimiento total y que muchas veces los votan y regresan, ¿cómo se llama? Inmediatamente por acciones que no son tan lícitas que digamos, ¿no? Entonces ahí hay buenos jueces, esos deben continuar, ellos deben presidir, pero hay malos jueces que ya no pueden continuar en la función judicial. Eso debe acabar. Entonces no podemos generalizar de que todos son así, no. Claro. No, eso sería injusto. Yo conozco jueces muy correctos, muy honestos, muy parados, que inclusive han dicho no al poder político, a las presiones, a las amenazas, y siguen ahí. Hay otros no, que sancionan inclusive a gente inocente. Terrible. Es terrible, o sea, gente inocente, que a veces yo he hablado con jueces que han dicho, oye, tú ves que es inocente. No, hermano, no quiero complicarme la vida, ahí tú lo arreglas arriba, no sé, yo no quiero tener problemas. Y condenan personas inocentes. Eso es un castigo, es algo grave, Dios los castigará por ser tan infames y miserables de sancionar a personas inocentes. Sabiendo el juez que es inocente, los condena. Eso no es un crimen. Es la visión objetiva del doctor Antonio Gagliardo, quien nos ha llevado por un recorrido entre situaciones constitucionales, penales y de política práctica. Muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Para mí un gran honor haber estado en la inauguración de este programa y muchos éxitos en este programa, más que todo con la dirección suya, una persona experta en esta área de la comunicación. Va a tener mucho éxito este programa, será muy visto y muy difundido y comentado por la ciudadanía. Lo molestaremos continuamente. A las horas. Gracias, Antonio. Un buen día.